El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Entre los que habían llegado a Jerusalén para adorar a Dios en la fiesta de Pascua, había algunos griegos, los cuales se acercaron a Felipe, el de Betsaida de Galilea, y le pidieron: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés. Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús y él respondió: ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo, pero si muere, producirá mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, el que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté, también esté mi servidor. El que me sirve será honrado por mi Padre. Ahora que tengo miedo, ¿le voy a decir a mi Padre: Padre, líbrame de esta hora? No, pues precisamente para esta hora he venido. Padre, dale gloria a tu nombre. Se oyó entonces una voz que decía: lo he glorificado y volveré a glorificarlo. De entre los que estaban ahí presentes y oyeron aquella voz, unos decían que había sido un trueno, otros que le había hablado un ángel. Pero Jesús les dijo: esta voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Está llegando el juicio de este mundo. Ya va a ser arrojado el príncipe de este mundo. Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Dijo esto indicando de qué manera habría de morir. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Nos vamos a quedar en un versículo que tiene relación mucho al tiempo en que estamos viviendo y acercándonos a esos tiempos fuertes de esta cuaresma, y vamos a hablar: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. Y para esto pues tenemos que hablar del testimonio de muchos hombres y mujeres que a través de la historia se volvieron granitos que cayeron en el surco oscuro del dolor, del problema, de la crisis, de las persecuciones. Esa gente que tuvo que dar su vida por creer en el Evangelio, creer en Jesús. Esa es la historia maravillosa de esta iglesia que tenemos. Y ya decía Tertuliano, un hombre de los primeros siglos: sangre de mártires es semilla de cristianos. Nuestra tierra Sabor también ha sido regada ya por sangre de hombres y mujeres que dieron su vida para mantener esa fidelidad a Jesucristo. Se vieron en peligros tremendos durante la guerra y ellos pues dieron la cara por el Evangelio, y por eso ojalá que en el futuro tengamos un buen número de mártires laicos en esta tierra salvadoreña. Y es que la iglesia misma, desde el momento en que ella es luz, es sal, desde el momento que comienza ella a predicar, a anunciar el Evangelio, pues a esta iglesia también le toca, en su gran misión que tiene, denunciar muchas veces esas cosas raras, fuertes, difíciles, complicadas, pecaminosas.
Si no, la iglesia se hace cómplice también y por lo tanto la iglesia se mete en líos cuando también denuncia el pecado y la gente pues se resiente, no le gusta. Y qué bonito lo que decía el beato Monseñor Romero en una homilía: hermano, no nos debe extrañar cuando se habla de iglesia perseguida. Muchos se escandalizan y dicen que estamos exagerando, que no hay iglesia perseguida, pero sí. Es la nota histórica de la iglesia. Siempre tiene que ser perseguida. Por eso, cuando la iglesia es perseguida, es señal de que está cumpliendo su misión. Y por eso decimos una santa, católica, apostólica, pero también martirial, también perseguida. Entonces, pues eso es lo que vemos pues en esta iglesia. Pero y en el Antiguo Testamento aparecen por ahí, ya en el libro de los Macabeos, una señora, una madre de familia con 7 hijos que van a un martirio atroz, un martirio pues duro, complicado. Ya en ese tiempo también ya habían enemigos del pueblo de Dios, perseguidores, y van a llevar a estos muchachos pues a ser mártires, a cortarles miembros, y esa madre de familia animando, fortaleciendo a sus hijos con la esperanza de que luego pues digamos el Señor les diera la recompensa. Esas son las madres que en realidad están apoyando, sosteniendo la fe de su gente en sus hogares. Esa madre de familia, esa abuelita rezadora, esa abuelita que ha sostenido esa fe en esa familia. Qué maravilloso es eso. Pues estos 7 hermanos llevaron pues digamos la dicha, podemos decir, porque ciertamente el martirio es una dicha, es una gracia que Dios concede a algunas personas. Y por eso los primeros siglos de la iglesia también están marcados por esta huella indeleble del martirio, y mucha gente deseaba ir al martirio porque sabían que era una manera de ganarse la corona en el cielo. Y bueno, pues ese texto de Macabeo menciona cómo se fue desarrollando esa historia de dolor, de sufrimiento de estos muchachos para escalar pues el martirio. Pero también tenemos nosotros en esos primeros siglos y a través de toda la historia que esta iglesia ha tenido que dar testimonio de que cree en Jesucristo. Tenemos por ahí un santo que se llama San Vicente, el año 303, es un diácono español, maravilloso este hombre, que ya San Agustín dice pues algunas cosas hermosas sobre este mártir. El emperador Diocleciano decretó la persecución de los cristianos y después esos grandes tiranos, opresores, y entonces claro, pues digamos, cayeron en las manos de esos verdugos estos hombres, pero en realidad esta gente no se echó atrás, siguieron testificando el nombre de Jesús en medio de esos tormentos atroces. Y le aplicaron, dice, 4 tormentos que tenían para dárselo a estas personas que se creían cristianos. El primero era el potro, le amarraban una mano, otra mano, los pies, y entonces lo jalaban hasta que desmembraban, quitaban sus miembros. Era un tormento que muchos, dice, se echaban para atrás porque le tenían miedo. En cambio, Vicente tuvo el valor de enfrentar eso para llegar al martirio, pero también fue apaleado, pero también fue echado a una parrilla con fuego, a rojo vivo, y este hombre resistió a esos tormentos, pero también lo sumergieron en un calabozo profundo, y allí este santo murió. Mire qué hermoso testimonio. Es que el Evangelio nos ha dicho, si el grano de trigo no cae en tierra y muere,
no produce fruto, pero si muere da mucho fruto. Estos son los granos de trigo que se hundieron en el dolor, el sufrimiento, y que Dios los va a coronar ciertamente con la gloria eterna. Tenemos hasta San Tarcisio, un acólito, también siglo III por ahí. Este jovencito, pues bueno, el obispo le dice, le llevan la comunión a los enfermos. Y el niño pues llevaba la comunión pues escondidita ahí para que no lo vieran los perseguidores de la iglesia. Y bueno, lo lograron detectar, pero el niño resistió y no le quitaron la hostia, y por eso fue martirizado. Por eso en esta iglesia, nuestra es la iglesia martirial. Esta es una característica muy hermosa y tenemos que sentirnos orgullosos de pertenecer a esta iglesia, que no es una secta. Usted pregúntele a una secta, esas que tenemos por ahí y que bueno, pues abundan. ¿Cuántos mártires tienen ustedes? Probablemente ni les van a decir, ni saben qué es eso. Pero nuestra iglesia ha seguido la misma suerte del mártir del Gólgota, porque esta iglesia ciertamente ha tenido que anunciar y denunciar el pecado, y por eso ha caído mal. Ahora que se está levantando ahí en la asamblea unas personas, diputados, que están promoviendo el aborto. La iglesia no puede silenciar en esto. La iglesia sabe de que están abriendo una puerta a la muerte y que esos grupos son grupos de muerte, así habría que llamarle. Es el mejor título, grupos de muerte, porque están propiciando ciertamente a que, bueno, se lleve pues adelante ese proyecto de muerte. Y entonces la iglesia, claro, digamos, cuando se opone a todo esto, pues hay gente que no le gusta, ¿verdad? Pero bueno, pues la iglesia tiene que estar al lado del evangelio, al lado de Jesucristo, y no al lado de la gente pues que quiere hacer la vida pues a su manera, a su antojo. Pero qué hermoso lo que vamos viendo también, un Santo Tomás Moro, este hombre que también se opuso al imperio, ese emperador, o sea, el impúdico Enrique VIII, que bueno, renuncia ya pues la obediencia al Papa. Él se erige como jefe de la iglesia anglicana, y este Tomás Moro se opone, y por eso le van a cortar la cabeza. Esos son los granos de trigo que tenemos en la iglesia, que descendieron, que murieron, pero de ahí van a surgir, de ahí van a florecer. Tenemos esos mártires japoneses. Les cortaron la oreja y durante un mes los anduvieron por todo el pueblo, dice, para escarmiento, para que los demás tuvieran miedo, que no anduvieran metiéndose en las cosas del cristianismo. Y sin embargo, estos murieron y dieron testimonio. Son granos de trigo que han regado esas tierras con su sangre. Tenemos a San Lorenzo mártir, también año 258, este mártir, primero de esos primeros hombres del martirio, de los primeros siglos. Y bueno, es un diácono de Roma. Una vez el alcalde le dice, tráeme todos los tesoros que tiene la iglesia. Y el bendito, pues digamos, Lorenzo pues comienza a recogerle todos los pobres, lisiados, mendigos, huérfanos, viudas, ancianos, mutilados, ciegos, leprosos. Y entonces el alcalde, cuando ve estos tesoros, pues esperaba otra cosa, se enoja, y por ahí, digamos, va a comenzar, pues digamos, a atacar fuertemente a Lorenzo, que según dice la historia, lo van a poner en una parrilla con fuego, y cuando ya estaba asado de un lado, dice, deme vuelta al otro lado, porque aquí ya estoy asado. Qué tremendo, estos mártires de los primeros siglos son granos de trigo que se enterraron en el dolor, en el sufrimiento, y ahora son testimonios para esta iglesia de ese martirologio romano. Maximiliano Kolbe, un santo pues ya más cercano a nosotros, 1941.
en la Segunda Guerra Mundial, en esos campos de concentración donde estaban presos, y cada preso que se fugaba eran 10 presos que iban a ser martirizados. Entonces Maximiliano Kolbe, al ver que hay un hombre por ahí que le tocó el número que le tocaba pues ser matado, fusilado, entonces Maximiliano dice: yo me ofrezco por este hombre. ¿Y cómo usted? ¿Por qué lo hace? Es que es un padre de familia. Yo no tengo familia, nada, y entonces soy sacerdote y me ofrezco por este hombre. Y mire, Maximiliano Kolbe, uno de los grandes santos mártires de nuestros tiempos. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestra iglesia es precisamente la iglesia de los mártires. Y cuando nosotros vivimos en esta iglesia, pues tenemos que sentirnos orgullosos, un orgullo santo, al saber que en realidad nuestra iglesia, por ser fiel a Jesucristo, ha tenido que padecer estas situaciones dolorosas. Pero ya pues en nuestro país tenemos acá a un gran pues ya santo prácticamente. Solo esperamos ya su canonización, Monseñor Romero. Aquí nuestra tierra también es tierra de mártires. Aquí también, no solamente otros lugares. Un hombre piadoso, un hombre conservador, un hombre que parece pues tímido, un sacerdote pues bueno, que parecía que no daba mayor cosa, y a un hombre sacerdote común y corriente, y sin embargo comienza el espíritu profético a moverse en él. Y decide en una de sus homilías: quisiera aclarar un punto, se ha hecho bastante eco a una noticia de amenazas de muerte a mi persona. Quiero asegurar a ustedes y les pido oraciones para ser fiel a esta promesa, que no abandonaré a mi pueblo, sino que correré con él todos los riesgos que mi ministerio me exige. Y entonces este hombre podía haberse salvado si hubiera huido, pero trató de ser fiel a su pueblo. Estos son los granos de trigo que tenemos, que van a descender, que van a morir en ese surco de dolor, de muerte, de sacrificio. Y qué interesante también lo que decía una homilía, y ese es el poder que tienen estos profetas de hablar también, digamos, a los poderes de este mundo, ¿verdad? Una fortaleza tremenda. Y él decía: la oligarquía está tratando de organizar y ampliar su fuerza para defender sus intereses. Nuevamente, a nombre de nuestro pueblo y de nuestra iglesia, les hago un nuevo llamado para que oigan la voz de Dios y comparta con todos gustosamente el poder y la riqueza, en vez de provocar una guerra civil que nos ahogue en sangre. Todavía es tiempo de quitarse los anillos para que no le vayan a quitar la mano. Y bueno, pues seguramente también nosotros podemos estar o pensar que como esta iglesia, digamos que muchas veces es también calumniada, difamada, perseguida, como que de esta iglesia están surgiendo estos grandes héroes del cristianismo, estos hombres que en realidad son gloria y corona de esta iglesia. Y eso es cuando nosotros también celebramos la misa, donde el mismo Hijo de Dios se inmola, sacrificado por nosotros también. Nuestra vida de alguna manera también lleva algunos signos de martirio, de dolor, de sufrimiento, siendo fieles en esos lugares, en esos ambientes donde vivimos, proclamando, testificando también ahí el poder de Dios. Entonces, pues sintámonos nosotros a gusto, sintámonos bien en esta iglesia de mártires.
iglesia fiel al Señor, iglesia que se ha llenado de gloria con la sangre de estos mártires. Qué bendición pues para nosotros, por eso ya acercándonos a esos días fuertes de la pasión del Señor, la iglesia nos trae este texto tan bonito, este evangelio. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no produce fruto, pero si muere, ese va a dar mucho fruto. Nuestra vida también es de renuncia, es de negación. También hay sacrificio, también hay cruz en nuestra vida. No podemos negarlo. Y allí vamos diariamente permaneciendo y perseverando en este camino en medio de dolores y sufrimientos. Pero allí también se va dando en nosotros, como dice, ese martirio blanco de todos los días. Y allí vivimos la fe, ahí damos testimonio. Ahí también estamos proclamando que Jesús es el Señor y que solamente en Él hay salvación y en nadie más. Entonces, pues pongamos nosotros también, sintamos que somos ese granito también que tiene que descender, bajar también a través del dolor, del sufrimiento. En una de las pirámides de Egipto encontraron unos granitos de siglos. En la oscuridad estaban esos granitos. Alguien los encontró y los sacó. Y bueno, los puso por ahí ambiente para ver si todavía estaban con vida. Y bueno, se dice, ¿verdad? Que esas semillitas traían vida todavía. Y nacieron de allí unas flores. También mucha gente a veces está oculta, pasa inadvertida, pero esa gente tiene mucha vida. Esa gente está dando vida en sus ambientes. Esa madre de familia, ese padre de familia está dando vida en esa familia, en ese hogar, con su testimonio de vida. A pesar que muchas veces hay resistencia a la misma casa, hay resistencia, hay gente que se burla, y sin embargo ahí está ese servicio maravilloso del testimonio que se está dando, especialmente en esos ambientes donde a veces se vuelve más difícil, porque donde menos creen quizás en nosotros, es en nuestra misma casa, pero sin embargo ahí está la gracia de Dios que siempre nos acompaña y que no nos abandona y que no nos deja. Interesante, pues, como decíamos ya pues en este comentario de cómo hay personas que se salen del proyecto de la vida y promueven proyectos de muerte. Ya los periódicos han salido de esos diputados que están promoviendo ya pues que se propicie, digamos, el aborto. Tenemos una revelación privada de la señora Oliva de Colombia. Sabemos solamente son revelaciones privadas. Hay santos y santas que el Señor les permitió bajar al infierno a ver qué había por allá. Una Santa Teresa, el Señor la llevó por allá pues a que viera. Pues esta señora también el Señor la llevó a ver por allá. Y es interesante, aunque solo son revelaciones privadas, pero esta señora testifica lo que ella vio respecto al aborto. Para las mujeres, para los hombres, para los que tienen los destinos de estos pueblos, que ponen leyes, no se metan con la vida. Y dice esta señora, vi entonces 3 hornos más grandes que el primero, y Satanás gritaba que se haga el juicio. He trabajado bastante para darles la bienvenida a mi reino. He inventado nuevos castigos y tormentos, que vengan aquí los que pudieron salvarse y no quisieron, que vengan a mí los que me sirvieron en la tierra. Entonces vi unas mujeres arrastradas con cadenas,
llevaban cargas como mulas, eran golpeadas atrozmente y atormentadas, les abrían sus vientres, las dejaban gritar, las despedazaban, les daban con unas cuerdas como de hierro, las insultaban, les mostraban sus hijos que ellas habían asesinado y se los amarraron a sus pechos. Ellas escuchaban el llanto y los gritos de sus hijos. ¿Por qué me mataste, mamá? El grito del niño. Sus pechos se desgarraban y comenzaban a sangrar. Sus oídos sangraban y todo aquello era horrible. Y pregunté al Señor: Señor Jesús, ¿quiénes son esas mujeres y por qué sufren tanto? Me contestó: son todas aquellas que matan a sus hijos en el aborto. Sufren porque hicieron de sus vientres tumbas y el vientre es para dar vida. El pecado del aborto les, a mí, Padre, muy difícil de perdonar. No basta con confesarlo, si no hay verdadero arrepentimiento. Hay que hacer mucha oración, penitencia, pidiendo misericordia a Dios, Padre, por el hijo que asesinaron. Sus gritos y llantos estarán al frente del trono de Dios y su sangre clamará desde la tierra al cielo. Y me dijo: ore, ore por ellas, porque algunas están vivas y pueden arrepentirse, pues muchas van por el camino del infierno. Vi al lado de ellas hombres y mujeres que sufrían iguales tormentos que ellas, y pregunté: ¿estos quiénes son? ¿Y por qué sufren iguales tormentos? El Señor me dijo: son todos los cómplices del aborto, los que les ayudaron. Aquí pueden venir médicos, amigos, enfermeras, parientes o alguna persona que escuchó que iban a abortar y no dijo nada. Entonces, pues es importante, ya que, como hemos dicho, están promoviendo esa ley, para que una revelación que nos está diciendo: cuidadito, tengan cuidado, no se metan, porque es demasiado delicado este campo. Así que pidamos a Dios que nos ayude para evitar leyes que puedan ciertamente volverse una guillotina, volverse proyectos de muerte en este pueblo, en este país. Le damos gracias al Señor por permitirnos estar en esta tarde escuchando su palabra, escuchando